El día empieza con un café y la información que usted necesita. RCN Mundo, con todo el mundo. 7:08 de la mañana, y hay otro tema muy importante que se ha destacado en medios de comunicación durante el fin de semana y tiene que ver con una declaración de la ministra de Salud, Carolina Corcho. Yo simplemente, Juan Manuel, le cedo la palabra a usted. O sea, usted está tan asombrado como... Sí, sabe que sí, no termino de asimilar lo que quiso decir la ministra de Salud. Es que el asunto para los oyentes de RCN Mundo podría sintetizarse de la siguiente manera. Se ha armado una polémica monumental a propósito de unas declaraciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien ha dicho que tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permite a la sociedad entender que se requiere el cambio en el sistema de salud. Esto implicaría, palabras más, palabras menos, cambiar lo que hay, cambiar la manera como las EPS y las IPS están prestando actualmente el servicio, pero lo que llama la atención es aquello de precipitar eventualmente una crisis, es decir, generar una crisis, o por lo menos así ha quedado planteado, si no hay mayores explicaciones o aclaraciones, porque hemos solicitado entrevista también con la ministra de Salud, Carolina Corcho, y tiene agenda apretada en estos días. Insisto, si hay desde el gobierno una decisión de generar una crisis en el actual sistema de salud. Incluso el diario El Tiempo este fin de semana con Ricardo Ávila hizo un excelente análisis sobre lo ocurrido con esta afirmación, Chucho, de la ministra de Salud. Se preguntaba Ricardo Ávila, ¿fue tal la afirmación un preaviso de la intención del gobierno de crear de manera deliberada una debacle para demostrar que la estructura vigente no funciona? Y también dice que la ministra se mostró partidaria de que los recursos asignados a la cartera que tiene a su cargo sean por una cuantía, escuche, mucho menor que la planteada por el gobierno anterior. Todos los funcionarios pelean por más plata para su cartera. La ministra quiere menos. Pero escuchemos, si les parecen, antes de escuchar a las voces de otros expertos y a nuestros compañeros en la mesa, qué fue lo que dijo la ministra Carolina Corcho. Entonces, lo primero es que hay una crisis, tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Pero después de eso, para que haya una transformación del sistema de salud, es que tiene que haber una propuesta alternativa. Aquí no solamente puede haber una identificación y una denuncia de la crisis, sino que la sociedad misma tuvo que haber preparado una propuesta alternativa. Ahí está, las palabras de la ministra. Tiene que haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. Hemos consultado aquí en RCN Mundo reacciones, Juan Manuel, a esto que ha dicho la ministra Carolina Corcho, y empezamos con estas reacciones. Gustavo Morales, ex superintendente de salud y actual consultor en materias de salud. ¿Qué dice sobre lo que dice la ministra Carolina Corcho, Gustavo Morales? O hay una crisis y entonces claro que se requiere un cambio, o no hay una crisis, sino una situación que amerita reformas y correcciones dentro de una estructura general sobre la cual se puede construir. Esas son las dos opciones lógicas, pero lo que sí no tiene ninguna lógica es que llegue un nuevo gobierno a crear una crisis allí donde no la hay para propiciar su agenda ideológica. Yo quiero creer, es más, creo que la ministra ha sido mal interpretada, porque me resisto a creer que una ministra del gobierno Petro llegue a inventarse una crisis solo para poder decir que tenía la razón. Eso sería inadmisible y quiero creer que es una mala interpretación que todos le hemos hecho a la manifestación de la ministra. Me parece que el camino es el que uno ve, por ejemplo, en las medidas del superintendente, ir tomando medidas de liquidación allí donde hay problemas, ir transfiriendo a los afiliados de las EPS a donde estén mejor atendidos y abrir un debate en el Congreso donde democráticamente se planteen las reformas necesarias, pero obviamente es inadmisible propiciar una crisis allí donde no la hay. Dice Gustavo Morales, Chucho, que entre otras cosas fue presidente de ASEMI, que es una de las organizaciones gremiales que reúnen algunas de las EPS más importantes del país, que se resiste a creer que desde el gobierno la ministra pretenda crear una crisis donde no la hay. Si eventualmente hay imperfecciones en el sistema, que se corrijan, por ejemplo a través de la vía del superintendente de salud, pero no generando una crisis. También consultamos aquí en RCN Mundo a Elisa Torrenegra. Ella es la directora ejecutiva de Gestar Salud, que es otro gremio de las EPS, pero del régimen subsidiado. Ella dice que un posible recorte a los recursos de la salud significaría un peligro al acceso y a la continuidad de los servicios.
todos los objetivos que plantea el gobierno nacional para con el sistema de salud son más fáciles y rápidos de lograr con las EPS. Adicionalmente a eso, el querer mandar el dinero y la coordinación de los servicios de salud a las entidades territoriales nos parece exponer ese derecho fundamental a la politiquería local, a una dinámica política que no es necesaria. Otro aspecto bien preocupante es que se disminuye el dinero para el sistema de salud de los colombianos. Eso es tener menos dinero para pagar medicamentos, para pagar procedimientos, girarle el dinero a los hospitales, las clínicas y en resumen va a poner en peligro el acceso a la salud y la continuidad de los servicios. Estamos muy preocupados por eso. Elisa Torrenegra, ¿no? Ahí está, sí, 7:14. También consultamos a Mauricio Santamaría. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, la ANIF. Considera que el planteamiento de la ministra logrará que la plata no alcance para el acceso a la salud de los más vulnerables y luego dirá, esto es una crisis, hay que cambiar el sistema. Palabras de Mauricio Santamaría, escuchemos. Pues lo primero que hay que decir es que sí es muy raro que el gobierno no, o que el ministerio, dijéramos en particular, que el Ministerio de Salud no reciba todos los recursos que se le estaban dando en el presupuesto, y eso sí genera una duda muy grande porque ellos sí han sido muy explícitos en que quieren acabar con el sistema tal y como funciona hoy para volver a un sistema en el que sea totalmente manejado por el Estado, es decir, por el Ministerio de Salud, por un asegurador del Estado, por la ADRES y por las secretarías departamentales y municipales de salud. Entonces, sí es muy sospechoso eso, y sobre todo es muy irresponsable. Es una actitud muy irresponsable porque esa plata se requiere para pagar el aseguramiento, especialmente de las personas del régimen subsidiado, es decir, de las personas de menores ingresos. Entonces, sí se va a generar una situación en donde la plata no va a alcanzar para garantizar el derecho a la salud precisamente de las personas de menores ingresos, y ellos ahí pueden aprovechar y decir, miren que esto es una crisis, entonces tenemos que cambiar el sistema. Y por eso sí es una situación muy delicada. Esto que estamos viendo es muy, muy raro, pero pues todavía se puede arreglar. El presupuesto no se aprueba sino hasta finales de octubre, hasta el 20 de octubre, y esperemos que el Congreso de la República y el gobierno tengan la sensatez para arreglar ese despropósito. Adicionalmente, Chucho, Mauricio Santamaría, presidente de la ANIF, había dicho también a RCN Mundo que echar para atrás el sistema actual de salud es un error muy grave que puede traer consecuencias catastróficas. Pero también consultamos a Denis Silva, que es vocero de la organización Pacientes Colombia. Él ha dicho que le preocupa que un ministro diga que el sector tiene plata suficiente cuando en realidad hay un déficit. Nos preocupan varias cosas. Uno, el presupuesto para el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud, vigencia 2023. En la audiencia pública de la señora ministra en la Comisión Séptima, pues nos preocupó que un ministro salga a decir que la plata es suficiente. Es imposible cuando vamos a terminar con un déficit cerca a los 8 billones de pesos para la vigencia del 2022. Dos, es que se quieren incorporar nuevas cosas que son necesarias. Toda la estrategia de prevención, médico en casa, infraestructura, pues eso es necesario y celebramos esto y en esto acompañamos a la señora ministra, pero hoy en día el presupuesto es insuficiente y fuera de eso se van a incluir todos los servicios y tecnologías que están fuera del PBS al PBS. La plata no nos va a alcanzar, señora ministra, salvo que usted tenga ya los estudios técnicos. El segundo tema que nos preocupa enormemente es el caos en el que está llevando el ministerio, porque todos los días anuncia que va a liquidar a las EPS. Si esa es la razón, hágalo, pero queremos conocer el borrador de proyecto para saber cómo se va a hacer. No es tanto qué vamos a hacer, sino cómo se va a hacer. 7:18, el tema está sobre la mesa. Escuchamos diferentes voces, reacciones que hemos conseguido aquí en RCN Mundo a esa declaración de la ministra de Salud. Repito, dice,
tiene que haber una crisis explícita clara que le permita a la sociedad entender que se requiere el cambio. ¿Y se estaría precipitando, se estaría creando la crisis desde el gobierno? Gravísimo, gravísimo. Es decir, el actual sistema de salud en Colombia es imperfecto, tiene muchos errores, pero funciona. Y hay muchísimos ejemplos. Y para eso está la Superintendencia de Salud, como decía el expresidente de ASEMI. Pero entrar entonces poco a poco a ir socavando, minando el actual sistema para imponer uno nuevo es lo que es riesgoso. José Manuel Acevedo, buenos días. Buenos días, Chucho. Vuelvo al buen artículo de Ricardo Ávila que mencionaba Juan Manuel Ruiz y que fue publicado este fin de semana en el periódico El Tiempo para ponerle un poco de números a la discusión. Dice Ricardo Ávila, en concreto, de un incremento de 8,1 billones de pesos propuesto por la administración Duque en el proyecto inicial de presupuesto nacional para 2023, ahora la solicitud es por 3,8 billones, a los que se añadirían 1,3 billones de pesos para sacar adelante el modelo de salud preventivo y predictivo propuesto en la campaña. Y concluye Ávila, resulta inédito, por decirlo menos, que alguien de ese nivel llegue al Capitolio a insistir en que su área no requiere más, sino menos dinero. De verdad que parece inexplicable, que se necesita justamente que la ministra de Salud salga y comparezca y diga más sobre esta rarísima estrategia de desfinanciar el sistema de salud para llevarse el punto, porque al final pareciera un tema más de orgullo alrededor de la propuesta histórica de la ministra de Salud, que fue muy crítica del anterior gobierno, que ha sido muy crítica de la Ley 100, que ha sido muy crítica en general de cómo está funcionando el sistema de salud, pero no puede ser que justamente para tratar de confirmar sus hipótesis y sus tesis tenga que llevarse por delante el sistema de salud que hoy funciona aquí en Colombia. Y que Juan Manuel, dice usted, es imperfecto. Claramente no existen las cosas perfectas cuando se trata de administración pública, pero yo sí le diría que el sistema de salud colombiano es bastante bueno. Y en ese sentido hay que tratar de protegerlo y de preservar las cosas que funcionan bastante bien y que se han vuelto un modelo no solamente para la región, sino para el mundo entero, que tiene siempre problemas con la administración de los recursos de salud. Yo creo que esto de verdad es gravísimo, lo que está pasando con los anuncios y con la idea de desfinanciar el sistema por parte de la ministra actual. Andrés Espinosa, buen día. Buenos días, Chucho, queridos amigos de la mesa y oyentes de RCN Mundo. Sí, esto es preocupante y en grado superlativo. Pareciera que la ministra Corcho quisiera deconstruir la salud en Colombia, es decir, deshacerla de manera rápida a través de básicamente dos mecanismos. Uno, desfinanciarla. Yo tengo memoria institucional, inclusive desde la época de Carlos Lleras hacia acá. Trabajé en 5 o 6 gobiernos distintos y no recuerdo ningún ministro de ninguna cartera que hubiera propuesto una reducción presupuestal para su ministerio. Esto es inédito. Y la verdad, la forma de hacerlo es desfinanciarlo. Y lo otro es una seguidilla de anuncios públicos de que las EPS no sirven para nada, que los empleados de las EPS no hacen absolutamente nada y no le aportan nada a la salud. Estos dos elementos, naturalmente, van a acabar por socavar el sistema de salud de Colombia en los últimos 30 años, que sí, a pesar de las imperfecciones, como ha dicho Juan Manuel, funciona bien. Y eso lo saben los que han estado enfermos, los que han tenido que acudir al sistema de salud colombiano, que es un modelo en América Latina. Muy preocupante las palabras, pero más que las palabras, la intención del gobierno de refundar la patria en materia de salud y empezar de cero destruyendo un sistema que funciona. Sin duda este es un tema que definitivamente lo desconcierta a uno, porque el problema que hay con el sistema de salud actual es indudable que existe, que tiene unas fallas como ya se ha señalado acá, pero uno tiene que mostrar cómo se busca una solución y no plantear cómo genera una crisis. Ahora, falta ver si la ministra sale luego a desdecirse, a decir no, como han hecho varios funcionarios ya de este gobierno, no, eso no es lo que quería decir, yo en realidad lo que estaba pensando es que me sacaron de contexto, es que bla, 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 etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que yo creo que la ministra con estas declaraciones literalmente está como corcho en remolino.